Con una chatarra quieren solventar la falta de luz en Maracaibo. El pasado 20 de abril, el gobernador del Zulia anunció el traslado de turbogeneradores desde Puerto Ordaz. Esos equipos están arrumados desde marzo de 2010 en el patio de Sidor. Fueron vendidos por la empresa Derwick como nuevos, siendo usados. Con un mensaje en la red social Twitter, el cual presentaba como una gran noticia, el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, anunció el 20 de abril el traslado vía marítima de un turbogenerador desde el estado Bolívar para atender la emergencia eléctrica del Zulia. Otra muestra del compromiso del gobierno bolivariano en atender y proteger al pueblo zuliano, dijo en el tuit el gobernante, ignorando que de acuerdo con un informe de Corpoelec de septiembre de 2013, lo que esperan en el puerto de Maracaibo es una chatarra eléctrica que requiere de piezas que fueron robadas y de la revisión del fabricante para poder funcionar. La turbina, con capacidad de generación de 171 megavatios, fue traída a Venezuela desde Estados Unidos en marzo de 2010 para construir la planta Sidor B, que se uniría a otra de 85 megavatios de capacidad para dar a la siderúrgica 256 megavatios, obra que nunca se concluyó. Las máquinas quedaron arrumadas en los terrenos de la siderúrgica, expuestas a la intemperie, lo que fue denunciado por los trabajadores de la siderúrgica en 2016, situación que se mantiene así hasta el mes pasado, de acuerdo con un reporte recibido por El Pitazo. La ingeniería, procura y construcción de la planta B fueron contratados por el entonces presidente de Sidor y máxima autoridad de Corporación Venezolana de Guayana, Rodolfo Sanz, con la empresa contratista del sector eléctrico Derwick. En el caso de la corporación guayanesa se incluía también la construcción de la planta A, que fue la única que se llegó a terminar en 2011 por ProEnergy, la subcontratista estadounidense de Derwick, pero que funcionó de forma parcial en 2016. Debido a la falta de gas. Es un reporte de elpitazo.com que nos dice cómo la corrupción que hacen los hombres del gobierno venezolano pues permanece en el tiempo, que los maracuchos a esta hora, 6:32 de la mañana del 23 de abril de 2018, continúan sin luz en extensas zonas de la capital zuliana, y que en general el nombre de Rodolfo Sanz, de cada 3 cosas que salen feo en este país, aparece por lo menos en 1, pese a lo cual sigue siendo parte del alto gobierno o por lo menos del mediano gobierno. Catastrófica la situación eléctrica en el Zulia, tan catastrófica que ni siquiera Mota Domínguez, presidente de Corpoelec, ministro de Energía Eléctrica, ha salido en los últimos días a decir que es un sabotaje. UNT Zulia convoca a cacerolazo este miércoles en contra de la crisis eléctrica. Esto nos lo dice La Patilla. El partido Un Nuevo Tiempo extiende su invitación el día miércoles a las 8 de la noche para protestar y cacerolear en contra de los apagones persistentes en Maracaibo y el estado Zulia. Y 2 cosas llaman la atención de esta noticia. La primera es que UNT lo deje para el miércoles y la segunda es que los maracuchos de motu propio no caceroleen. La concejal de Maracaibo, Ada Rafali, expresó que en la actualidad todos los maravinos y zulianos en general son víctimas de una situación invivible. Este tema, que tiene Corpoelec en connivencia con la gobernación del Zulia y los alcaldes que están avalando una prestación de servicio precaria en tema eléctrico, de verdad que no se aguanta más. Y la página web Informe 21 nos trae la siguiente información. Corpoelec pierde 18,000 profesionales en un año, que se dice fácil. En solo un año, entre marzo de 17 y el mismo mes del 18, renunciaron a la Corporación Eléctrica Nacional un total de 18,000 profesionales, según reseñó el Nacional con información aportada por las organizaciones sindicales de la institución. Me fui de Corpoelec porque el salario no me alcanza ni para comida. Además, me cansé de dar la cara por la empresa ante los reclamos con razón de los usuarios por las constantes fallas, contó un trabajador de cuadrilla que pidió no mencionar su nombre. Reinaldo Díaz, directivo del Sindicato de Trabajadores Eléctricos de la Gran Caracas, alertó que el éxodo de 18,000 personas implica la desprofesionalización de la empresa estatal debido a los bajos salarios y la desmotivación, pues no hay materiales ni equipos para responder a las averías y garantizar la calidad del servicio y el suministro continuo de energía. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, son las 6:35 minutos. Sean bienvenidos a los titulares de la mañana de este 23 de abril de 2018. Trabajaremos para ustedes. Jaime Nestares en la dirección general de la estación. Marilia García, Leonel Espinosa, Natalí Mora,
María Alejandra Silva y César Umbría en la producción, Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. El principal titular del diario 2001 nos dice: Ortega recula en medio de baño de sangre de los Nica. La gran información internacional de este fin de semana es la que tiene que ver con el país centroamericano. Presidente de Nicaragua derogó ayer el polémico decreto de seguridad social que ha desatado intensas protestas y una feroz represión con saldo de casi 30 muertos y cientos de heridos. El Papa, así como diversos organismos y gobiernos del mundo, condenan los hechos. Abajo un titular nos dice: Mood, Nicolás Maduro exportó su violencia. El Universal trae la información reflejada de la siguiente manera: Ortega anuncia revocatoria de reforma que originó violentas protestas en Nicaragua. Las protestas iniciaron el martes pasado en una universidad de Managua en contra de una reforma que buscaba aumentar hasta en 22,5% las cuotas de 700,000 trabajadores y empresarios al Seguro Social. En un encuentro con empresarios de zonas francas, Ortega dijo que el Instituto Nicaragüense del Seguro Social decidió revocar la reforma que habría incrementado las contribuciones obreras y patronales para darle estabilidad financiera al sistema de pensiones, reseñó AFP. Y como uno dice una cosa, tiene que decir la otra. Esta reforma previsional que estaba estableciendo el régimen de Daniel Ortega, pues buscaba darle viabilidad financiera en el tiempo al Seguro Social nicaragüense. Uno no sabe si con razón o sin ella, pero lo que sí sabe, lo que uno puede saber concretamente, es que, por ejemplo, la demagogia de que en Venezuela una persona, una mujer se jubile a los 55 años y un hombre a los 60 es insostenible. Y por eso es que la pensión termina siendo de $0.50 al mes. Por eso, entre otras muchas razones. En el mundo, cuando se estableció la edad de jubilación en los 65 años, hay que decir que muy poca gente llegaba a los 65 años. Hoy lo normal es que la gente a los 65 años se jubile y tenga por delante una perspectiva de vida de por lo menos 20 años más o de unos 20 años más. Esto pone una carga sobre el sistema contributivo. Qué bueno que todos los países están viendo cómo resuelven. Un tuit que llega de Nicaragua dice que la protesta no es solo por el Instituto Nicaragüense de los Seguros Sociales, sino por tantas otras cosas en las que nos parecemos a Venezuela, en la que se parece Nicaragua a Venezuela, por profanar la catedral, por sacar al ejército e intimidar al pueblo, por los exiliados, por los que se tienen que marchar del país, por los 70% de desempleados, porque los del gobierno viven bien y la gran mayoría no. La MUD, mientras tanto, dice: Nicaragua aplica el modelo madurista de represión y muerte. La Mesa de la Unidad Democrática emitió este domingo un comunicado rechazando la represión ocurrida en los últimos 5 días en Nicaragua, que han dejado 25 muertos durante un ola de protestas en rechazo a la reforma de la seguridad social. La unidad rechaza la violencia política usada por el presidente Ortega, método exportado por Nicolás Maduro para aferrarse al poder. Estos hechos son un mal ejemplo para Centroamérica, puesto que Nicaragua puede convertirse otra vez en un problema regional. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a apoyar la lucha del pueblo nicaragüense, así como lo ha hecho con Venezuela. Y leo El Nacional. Le dije: cuídate, amor, las palabras de la esposa de Ángel Gaona. Recordar en esta hora al colega Ángel Gaona, asesinado el sábado durante las protestas en Nicaragua. El reportero se encontraba haciendo una transmisión en vivo en Facebook con su teléfono celular cuando fue asesinado. La voz de Migueliuz Sandoval apenas se podía escuchar. Era la madrugada en Nicaragua y hacía pocas horas le habían informado que su esposo Ángel Gaona había muerto. Ella misma vio el momento en el que le dispararon. Quedó grabado cómo cae al piso y cómo lo matan cobardemente. Él mismo grabó su muerte, cuenta. Como él, ella también es periodista. Ambos compartían la pasión por informar y por eso me dice con la voz entrecortada que quiere que todo el mundo conozca la historia de este gran guerrero y que se haga justicia. Gaona era el director del noticiero nicaragüense El Meridiano y su esposa la presentadora y reportera.
Para cerrar este bloque de información sobre Nicaragua, manifestantes tumbaron monumento de Chávez en Nicaragua, nos dice La Patilla. Durante las protestas que se están llevando a cabo en Nicaragua, un grupo de manifestantes tumbaron un monumento en honor al difunto presidente venezolano Hugo Chávez Frías. En dichas protestas, al menos 27 personas han muerto, entre ellas un policía y un periodista, por manifestarse en contra de la reforma de la seguridad social. Pese a que el presidente Ortega anunció este mismo sábado su disposición al diálogo con la empresa privada para buscar una alternativa a la reforma a la seguridad social, solo logró desencadenar las protestas más fuertes vistas en los últimos 11 años de gobierno sandinista. Paseo de Bolívar a Chávez es el nombre que recibió dicha plaza, que fue construida en honor al presidente difunto venezolano y se encuentra ubicada en una de las principales avenidas de Managua, capital de la República de Nicaragua. Información internacional que tiene que ver con Venezuela. Los países del G7 se reúnen en Toronto para discutir sobre Rusia, Corea del Norte y Venezuela. Es decir, estamos en el top 3 de las preocupaciones del grupo de los 7, que reúne a los 7 países más desarrollados del mundo. Los ministros de Asuntos Exteriores y Seguridad del G7 iniciaron este domingo una cumbre en Toronto, Canadá, en la que tratarán la situación en Corea del Norte, la crisis humanitaria en Venezuela, la proliferación nuclear y el enfrentamiento de Occidente con Rusia, entre otras cuestiones. La primera parte de la cumbre, que se prolongará hasta el martes, la protagonizarán los ministros de Asuntos Exteriores, a los que se unirán el lunes los ministros de Seguridad del G7. La reunión se celebra en el marco de las preparaciones para la cumbre de líderes del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, prevista para inicios de junio en la comunidad canadiense de Charleroi. Efecto Cocuyo nos dice que denuncian irregularidades en la deportación de 82 venezolanos desde Trinidad y Tobago. Al menos 82 venezolanos, entre ellos 29 mujeres, fueron deportados este sábado 21 de abril por el gobierno de Trinidad y Tobago por presuntamente violar leyes migratorias o haber cumplido sentencias en la cárcel, informaron este domingo fuentes oficiales. El proceso, no obstante, ha sido criticado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, pues informó que entre los repatriados se encontraban solicitantes de asilos y personas en fase de trámite para pedir esta medida. Según un comunicado de prensa del Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, al grupo de venezolanos los amontonaron el pasado viernes en el Centro de Detención de Inmigración, IDC por sus siglas en inglés, en el Cerro de Aripo, al norte del territorio caribeño, para luego ser deportados a su país de origen. Y ciertamente hasta el sitio donde está la prisión tiene nombre venezolano, porque un aripo en Oriente es lo que se hace para hacer las arepas, es la plancha con la que se hacen las arepas, que el resto de los venezolanos conocemos como budare. Éxodo explosivo, la posible reelección de Maduro acelera aún más la salida de miles de venezolanos. Es una información de Infobae que firma la periodista Aymara Lorenzo. El anuncio de elecciones presidenciales en Venezuela convocadas para el 20 de mayo y con los principales dirigentes de la oposición proscritos fue el último empujoncito de muchos para decidir emigrar del país, que parece secuestrado por un gobierno incapaz de reconocer la crisis humanitaria que vive. Isa, como le dicen sus amigos, está rodeada de maletas para hacer un viaje sin retorno. Con esas palabras define lo que será su partida de Venezuela, su patria, la tierra que la vio nacer, donde echó raíces, donde sobrevivió al cáncer, a donde llegaron sus padres como inmigrantes españoles, donde nació su hijo, donde él no podrá crecer. Aunque venía meditando desde el año pasado buscar otro destino, el anuncio de elecciones presidenciales en las que el presidente Maduro aspira a reelegirse, conocido el 7 de febrero, fue la gota que derramó el vaso. Isabel emula al presidente Maduro para justificar su decisión. El hecho de que yo, Maduro, diga voy a hacer unas elecciones con un pueblo que está pasando hambre y él no te da ninguna solución, tú estás diciendo que yo me voy a perpetuar para hacer lo que yo digo que quiero hacer, pero no doy soluciones. Nada es en pro del pueblo. Colombia refuerza la seguridad cerca de la frontera con Venezuela por enfrentamientos de grupos armados. Esto es en la región del Catatumbo. Los enfrentamientos han afectado a más de 85,000 personas, quienes se encuentran con graves restricciones de acceso a servicios, bienes básicos y limitaciones a la movilidad. El gobierno colombiano envió 2,000 policías y militares de refuerzo a la zona fronteriza con Venezuela, en la que enfrentamientos entre dos grupos armados han provocado el desplazamiento de miles de habitantes, declararon este domingo dos fuentes militares a la AFP.
De acuerdo con estas fuentes, el contingente se suma a las 6.000 tropas presentes en la zona del Catatumbo, ubicado en el departamento norte de Santander, noreste del país, reseñó AFP. El conflicto es entre el ELN y el EPL, dos organizaciones narcoterroristas que se están enfrentando allí por el control del tráfico de la droga. El Estímulo nos dice que Vargas Llosa dice que Venezuela es hoy un país que va a desintegrarse. Venezuela es un país que prácticamente va a desintegrarse, va a deshacerse, por lo que alertó acerca de la responsabilidad que supone el voto que en el caso de este país llevó al chavismo al poder. Y Henry Falcón presentará propuestas de gobierno este 23 de abril. El candidato presidencial por los partidos Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo y COPEI presentará las propuestas de su programa de gobierno este lunes 23 de abril en un acto público que se realizará en Caracas. La nota es de ABN. Solo les digo eso. Para cerrar, información del Aragüeño, arranca campaña electoral para comicios del 20 de mayo. 5 candidatos se promocionarán para las presidenciales. Ustedes díganme si notaron que empezó la campaña electoral entre un candidato que es el presidente de la República, que no puede salir de Miraflores bajo riesgo de que lo abucheen o que le tiren ya no huevos porque están muy caros, ni tomates porque están muy caros, no sé qué le irán a tirar. Flores no será. Un candidato que se llama Henry Falcón, que funge en esto como, no se puede decir de otra manera, sino como lo dijo Felipe González, como taparrabos del candidato anterior, del presidente de la República, y luego 3 candidatos que no le dicen nada al país. Falta un mes para las elecciones del 20 de mayo, para el proceso del 20 de mayo. En elecciones se elige, no estoy muy seguro de que eso sea lo que sucede aquí. Un mes que se puede hacer muy largo para el gobierno y para todos los venezolanos, porque la situación es realmente muy crítica. 6:47 minutos, vamos a la pausa. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Desde un gel de ultrasonido hasta el mobiliario de una clínica, Tecnohospitalaria.com le tiene la solución a su medida. Venta de material médico descartable, servicio técnico y de reparación de equipos y mobiliarios médicos y venta de lo que su consultorio o clínica requieran para continuar prestando la atención que sus pacientes merecen. Contáctenos por www.tecnohospitalaria.com o por el 0212-519-6031. Tecnohospitalaria.com es la calidad que da la experiencia en servicio y venta de insumos y equipos médicos y estéticos. Con Cuperiquito Recargas, recarga de cartuchos de tinta y tóner al mejor precio. Hasta 70% de ahorro en costos de impresión. Nosotros llegamos a usted, prestamos servicio de retiro y entrega de cartuchos y tóner en 24 horas sin costo. Utilizamos tinta certificada para cada modelo y marca de cartucho. Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Bus Caracas. 0212-552-6930, 0212-551-9450 y 0424-243-2949. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando.
Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:51 minutos, 4 minutos para leerles titulares. Se necesita un salario mínimo integral para comprar un cartón de huevos. El precio de los alimentos en el país aumenta todas las semanas. José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional, reportó el incremento de 3 productos este domingo. Reseña El Nacional. Para comprar cualquiera de estos productos se necesita más de un salario mínimo de 392.646 bolívares, incluyendo el bono de alimentación de 915.000 bolívares. Un cartón de huevos, 1.300.000, 62% de aumento en una semana. Un kilo de carne, 1.650.000, 28% de aumento en la semana. Un kilo de queso blanco, 1.600.000, 20% de aumento en la semana. La cúpula roja come muy bien, dice José Guerra, diputado que seguramente está escuchando este programa. El inflaciómetro de Caracas, que publica el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico, señala que la inflación del 1 al 15 de abril de 2018 tuvo un incremento de 37,33% en 15 días. Para el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada de 3 personas, el consumo quincenal fue de 44 millones de bolívares. En tanto, la inflación entre el 15 de marzo y el 15 de abril fue de 68,68%, según el CEDICE. Pareciera que Nicolás Maduro no calculó bien la fecha de las elecciones. La calculó bien porque las elecciones eran ayer, o el proceso ese que llaman elecciones era ayer. Pero como les decía antes de la pausa, este mes se nos va a hacer muy largo, porque realmente el país está colapsando. Lo ven ustedes, la luz en el Zulia, los miles de venezolanos que se van todos los días del país, la inflación, la escasez, el desabastecimiento. Todo lo que tenemos alrededor los venezolanos de esta hora desgraciada que nos tocó vivir. Ausencia de actos en inicio de campaña refleja poca competencia, dice El Nacional. Los 5 candidatos tendrán 26 días para presentar su propuesta de país. Henry Falcón, aspirante por AP, dará a conocer hoy su proyecto de gobierno. El Nacional también nos dice que el TCJ en el exilio pide notificación de la Asamblea Nacional para continuar ante juicio. El Parlamento debe enviar el documento de aprobación al Poder Judicial, designado en sustitución al que funge en Caracas. Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, le enviamos un saludo institucional y solicitarle a la brevedad la remisión por magistradoslegítimos@gmail.com del acta de sesión debidamente suscrita en donde nos autorizan continuar el proceso penal contra Nicolás Maduro, indicó la institución mediante su cuenta de Twitter. José Vicente Rangel advirtió que abstencionistas se inscriben en línea golpista. El analista denunció que lo que buscan es desatar la violencia en Venezuela. También dijo ayer José Vicente Rangel que el último arroz que había llegado en las cajas CLAP venía de Estados Unidos. Y lo decía como una gracia, como para que vieran que ellos sí eran amigos de Estados Unidos. Por supuesto, ni una palabra sobre un país que exportaba arroz hace 20 años y que hoy en día tiene que importarlo de Estados Unidos. Ni una palabra sobre eso. Por eso es que lo de analista es un chiste en el caso de José Vicente Rangel. En Valencia, delincuentes decapitaron a vecina que los denunció con la policía. Ya para cerrar, los residentes de Las Palmitas encontraron el cadáver colgado de un poste del alumbrado público y su cabeza cercenada colgaba del tendido eléctrico. La víctima fue identificada como Carolina del Valle Rodríguez, de 38 años, quien se encontraba en el interior de su vivienda con su hija de 3 años, cuando en horas de la madrugada este sábado los asesinos ingresaron al domicilio ubicado en la parroquia Rafael Urdaneta de Valencia y la sometieron para luego matarla.
Fueron delincuentes que operan en la urbanización Popular al sur de la capital carabobeña quienes la asesinaron y la decapitaron por haberla denunciado ante los cuerpos policiales, El principal titular del diario La Voz de Guarena nos dice degüellan a reggaetonero luego de ser secuestrado. En un terreno baldío conocido como Las Ruinas, cerca de la avenida Panteón, fue hallado el cuerpo amordazado de Carlos Alberto Huilal Báez, de 28 años. Tenía múltiples puñaladas y signos de tortura, además de un profundo corte en el cuello. Villal Báez eran los apellidos del infortunado. 6:56 minutos, así termina Titulares de la Mañana de este 23 de abril de 2018. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperi